Es miércoles 6 de noviembre de 2024, seguimos en el Colegio Nacional y hoy tocan dos ciclos de conferencias muy interesantes. Vamos a iniciar a las 5 de la tarde con la crisis hídrica ante el cambio climático y después hacia las 6:30 de la tarde, ecología, atmósfera y agua. Estos ciclos van a ser coordinados por Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional. Así que no se los pierdan, yo les voy a traer lo más destacado de este evento. Soy Pablo Alejandro Jiménez Cervantes y soy un comunicativo. Me enteré gracias a la difusión que usted hizo en su canal Comunicando y a la serie de los shorts que hizo hablando de los eventos. Soy ferviente participante, tanto de escucha como de escritura. Espero aprender un poco acerca de esa conciencia del agua, que no se maneja mucho en el sector público, pero adquirir también un poco de pensamiento crítico, el hecho de reflexionar de cómo este recurso es tan vital y al mismo tiempo lo estamos menospreciando. Le doy la razón de que busquen informarse, puesto que el conocimiento es la clave de cualquier éxito. Entonces, al conocer y visibilizar en el mundo en el cual vivimos, somos más conscientes de ello. Por cierto que en todos los videos de este encuentro Libertad por el Saber, Agua y Vida, voy a dejarles en la descripción de los videos los enlaces a las conferencias completas para que puedan disfrutarlas y verlas, no perderse ni un solo detalle. Así que chequen la caja de descripción. Bien, porque no tan solo es su desarrollo académico, sino también su desarrollo intelectual. Bien, que esto les sirva para que formemos mejores ingenieros, porque el Tecnológico Gustavo Madero forma ingenieros. Y como hicimos hace algunos meses, vamos a empezar por las malas noticias de cuáles son las problemáticas más graves, sobre todo en el Valle de México. Y para ello hemos invitado al doctor Armando Rosales, de la FES Aragón de la UNAM, aquí presente y que iniciará estas charlas. O sea, la ciudad como el espacio construido puede ser conceptualizada como el mayor artificio de la especie humana. O sea, no hay una creación humana a nivel planetario con ese grado de artificialidad. O sea, yo no creo que sean ni los iPhones, ni los automóviles, ni la industria, son las ciudades, ¿no? O sea, es un sitio también en donde todos estos artificios hidráulicos, las grandes obras infraestructurales hidráulicas, producto de la sociedad moderna, también reflejan, y es la ciudad misma, un espacio de conflicto, de crisis, de diferentes significados y de luchas entre diferentes actores. Y eso lo vemos reflejado cuando se estudia el agua y cuando se estudia aparte los procesos de abastecimiento sociales. Dentro de esto planteo algunas consideraciones iniciales de las que partirá la reflexión posterior de análisis. Primero, la transformación del espacio urbano, de la ciudad, cambia permanentemente. A veces los procesos urbanos y de cambios socioespaciales son muy lentos en las ciudades, pero ese proceso de urbanización, al final de cuentas, tiene diferentes significados y diferentes explicaciones desde las ciencias sociales, algunos económicos, algunos sociológicos, algunos políticos, que coexisten y que se enfrentan a la vez de cuando se analiza la ciudad. Pero el proceso y la transformación de la ciudad, el proceso mismo de urbanización, es un proceso de transformación del medio hídrico, como una obra hidráulica. O sea, uno analiza cualquier ciudad, o sea, cualquier gran asentamiento humano conceptualizado como una ciudad, y tuvo que haber un proceso de transformación del medio natural, de las condiciones naturales en las que se asentó la ciudad a través de sus obras hidráulicas. Y en muchas ocasiones las obras hidráulicas anteceden, digamos, a los procesos de urbanización. El crecimiento de la población creció a una tasa media anual del 2.4%, mientras que las ciudades crecieron 5.4%, es decir, las ciudades crecen 2.5 veces más rápido que su población. ¿Y es porque estemos construyendo millones de casas? No, hay una escasez de casas y de viviendas en todo el país. Es porque estamos construyendo mal, de manera horizontal, sin planeación urbana, sin un proceso racional detrás de la urbanización en las ciudades, y se está construyendo de manera irregular, con muy poca densidad y de manera extensiva. Somos de esta ciudad, ¿no? de este lugar, de la Cuenca de México, del centro de la Cuenca de México, de Tenochtitlan, que pues ha sufrido una de las transformaciones más radicales paisagísticas, sabiendo que
como ya contaba Armando, pues era un lago, ¿no? Esta ciudad crece sobre una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, que no tenía salidas naturales de agua hacia el mar, que funcionaba como un gran molcajete, en el que cualquier agua que escurría de las montañas se almacenaba en la parte central, y en época de lluvias ese nivel de agua subía, y en época de secas el nivel de agua bajaba, y en vez de ser un gran lago eran 5 lagos. Esta imagen a mí me gusta mucho porque es una vista desde el poniente hacia el oriente, viendo al centro, a la Gran Tenochtitlán con sus calzadas, que además eran acueductos y diques, y creo que eso es muy interesante de pensar, porque la manera en la que se entendía a la cuenca era en su conjunto de sistemas, y la manera en la que se construía también era como grandes sistemas que se ayudaban unos a otros, no separados en capas, que es lo que el día de hoy hacemos, ¿no? Entonces el acueducto era también calzada, era también dique, servía para conectar a las islas del centro con las periferias, ¿no? Y bueno, quizá en este momento empiezan las grandes transformaciones de la cuenca, porque antes Tenochtitlan no existía, ¿no? Antes se urbanizaba a los bordes del lago, y a partir de que Tenochtitlan se establece en el centro del lago, empieza esta transformación radical, que en nuestra época pues ni siquiera se considera el lago como una parte de la ciudad, es una ciudad completamente ajena al agua, que tiene problemas el día de hoy, después de 500 años, que nosotros, cada uno de ustedes seguramente tiene que lidiar cotidianamente, como la escasez de agua, las inundaciones, ¿no? Regresando a Chalco. Entonces es muy bonito entender esa cosmología mexica, ¿no? Que deriva pues de todas las civilizaciones que ha habido en este valle, donde sí que había un interés por entender el contexto natural, y la ciudad se hacía junto con ese contexto natural. La gran mayoría de la población wixárika de la nación huichol vive en el municipio de Mezquitic, parte vive en Bolaños, otros viven colindando en Nayarit, pero Mezquitic, que es donde ocurre el trabajo que les voy a compartir, es un municipio que es muy interesante en términos del abasto de agua. De entrada es uno de los municipios más pobres en términos económicos del país. También es el municipio que tiene el más bajo índice de salud en todo México. Es un lugar que tiene rezagos muy profundos en infraestructura. Es una de las zonas que tiene menor cobertura de servicios básicos, incluyendo agua y saneamiento. También es una de las zonas que ha tenido el mayor deterioro en condiciones como de índice de desarrollo humano, etcétera, ¿no? Entonces, entre los censos del 2010 y el 2020, el municipio de Mezquitic es el municipio de todo México que más cayó en rezago social, o bueno, más aumentó el rezago social. El abasto de agua en la Sierra Wixárika es, como decía, muy precario. Es una zona que tiene muy poca infraestructura. La mayor parte del abasto de agua es realizada a través del acarreo. La mayoría de la población se abastece de fuentes abiertas de agua que están en el paisaje, como este pequeño ojo de agua en el que están recolectando agua estas niñas, y son cuerpos no protegidos, abiertos, donde humanos, animales silvestres, ganado, todos comparten agua, y esto contribuye a condiciones muy problemáticas de salud. Y llegar a todos esos acuerdos de coparticipación y colaboración, que son, a mi modo de ver, completamente esenciales para que haya una apropiación y una adopción, y por lo tanto una longevidad de los resultados. Entonces empezamos ya con el tiempo a lograr esto. También empezamos a entendernos un poco mejor, a entender por dónde van las formas y las sensibilidades culturales, y el proyecto fue desarrollándose y creciendo, y en el 2021 se complicó enormemente todo el trabajo con el inicio de un conflicto armado entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa, que esta zona es la frontera exacta entre los territorios de estos cárteles. Y entonces de repente en el 2021 se desató una ola de violencia realmente impresionante, y la zona wixárika se volvió como una especie de Afganistán, muy poco reportado, porque además tanto el gobierno federal como el estatal decían que todo estaba bien, y era impresionante, porque nos tocó en ocasiones estar en la sierra
escuchando y viendo las historias de cómo estaban secuestrando gente, reclutando gente, despojando gente de sus casas, todo esto, y a la vez ver así en redes sociales al gobierno diciendo que todo estaba bien en la Sierra Norte de Jalisco. Y conformamos un equipo que se llama el Equipo Intercultural Wixárika, donde un grupo de jóvenes respondieron a la convocatoria y empezamos a hacer capacitaciones para que este grupo pueda atender problemas de agua adentro de la sierra de forma autónoma. Fue la primera vez que conocimos un estudio de prospectiva, de decir, no es si nos va a llevar o no nos va a llevar una desgracia, sino cuándo, ¿sí? Entonces hacían líneas de proyección para decirnos, si así seguimos, nos va a llevar la tristeza, ¿sí? Entonces, pues lo malo es que no hemos hecho caso, ¿sí? Entonces ellos 20 años después dijeron, no, espera, no estamos actuando, hay que hacer algo, no queremos que se queden nada más en alerta, ahí viene el lobo. Y como vieron que no hacíamos nada, en el 2018 sacaron una nueva que dice, come on, güey, o sea, ¿qué te pasa? O sea, se los he estado repitiendo y la humanidad no está haciendo nada. Vamos derechito al despeñadero. Es fundamental que todos adoptemos este problema y nos concienticemos, nos preocupemos, nos ocupemos y nos entusiasmemos por encontrar soluciones. Por eso les decía yo que pongan una cubeta azul en su casa para recoger el agua que se hubiera perdido de la regadera o del lavabo. Porque necesitamos todos los días acordarnos que la crisis civilizatoria viene por el agua y que las guerras hoy en día son por el agua y que de lo que nos vamos a morir y podemos desaparecer como civilización es por falta de una sabiduría en el manejo del agua. Necesitamos que todos estemos involucrados y la cubeta azul es un símbolo para decir, yo tengo que hacer hoy algo por el agua y tengo que hablarlo y dialogarlo con otros compañeros, con otros maestros, con otros alumnos, con otros vecinos, para que entre todos contribuyamos a solucionar esta gran necesidad, pero sobre todo este máximo valor que es tener agua limpia, suficiente, confiable, sabrosa y hasta divertida. Bueno, sobre todo para poder tener recursos para la discusión respecto de la crisis ambiental, ¿no? La temática del agua es bastante importante justo porque es el elemento más importante de la naturaleza y para nuestra necesidad. Entonces, esperamos que justo lo que vayamos a escuchar pues tenga noción para los estudiantes. Bien, pues concluyó el primer ciclo de conferencia. Vamos al segundo, 6:30 de la tarde, y vamos a escuchar ecología, atmósfera y agua. Va a estar muy interesante. Bueno, el calor se almacena en los mares, en los ecosistemas, sobre todo casi el 90% en los mares, pero también en los ecosistemas con distintos efectos, ya sea produciendo sequías, produciendo inundaciones y de muchas maneras. Aquí es solamente para decirles que el cambio climático no es a futuro, que cuando hablamos de cómo está cambiando el clima, aquí se puede ver en el hemisferio norte de junio a agosto, una gráfica de cómo se representa el clima por periodos de 30 años, que es el primer cuadro, eso es lo que le llamamos una climatología, y cómo ha ido variando en la parte normal, que es la de en medio, los extremos fríos y los extremos calientes, y cómo ha estado de 1990 a 2000 y de 2010 a 2020, para que vean cómo tenemos distribuidos los extremos ya a estas alturas. O sea, el clima ya cambió. Lo que pasa es que no ha terminado de cambiar y estamos en un proceso. Entonces, el 3% de agua que está en el mundo es potable. Entonces, vamos a dimensionar este problema. En 2050 va a haber 5.7 mil millones de personas afectadas por la escasez. Eso es más del 50% de la población mundial en el año 2050. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que 3.6 mil millones de personas son las que están afectadas por este problema, y eso corresponde al 41% de la población mundial. Entonces, estamos hablando
que muchas personas en el mundo tienen escasez de agua. Ya vimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con el doctor Enrique también vimos, ¿no? Que hay zonas, principalmente también el doctor Raúl lo mostró, que hay zonas en la sierra donde hay verdadera escasez de agua, ¿no? Y debido a eso también hay problemas asociados como problemas de salubridad, problemas de pobreza, etcétera. Entonces, hay muchos factores antropogénicos que hemos venido hablando, principalmente la industrialización y un aumento en la población a nivel mundial, ¿no? También la urbanización ha venido afectando, también nuestras primeras dos pláticas vimos, ¿no?, cómo está afectando el problema de la urbanización, e incluso nosotros mismos en nuestras actividades diarias, nosotros también estamos contribuyendo para eso. Me gustaría un poquito de participación. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se lava las manos con agua y con jabón? Levanten la mano. ¿Quién utiliza productos dermocosméticos, es decir, cremas para el rostro, bloqueadores solares, champús, etcétera? Entonces, todos estos factores, nosotros estamos contaminando el agua, porque a través de, por ejemplo, con nuestras actividades diarias, el jabón tiene una molécula que se llaman surfactantes, que es lo que nos permite eliminar toda la suciedad. Entonces, estos surfactantes van al agua. Por ejemplo, los bloqueadores solares ya la mayoría están libres de oxibenzonas, que son un compuesto que era sumamente tóxico, pero nosotros nos ponemos el bloqueador solar y a poco no se la pasan muy padre en el mar. Entonces, sin querer, al tener el bloqueador solar, también estamos contaminando nuestros cuerpos de agua. A nivel de industrialización, por ejemplo, hay mucha industria textil. La industria textil tiene una gran cantidad de desagüe de agua contaminada con colorantes orgánicos que son muy difíciles de eliminar. Por ejemplo, también se me pueden ocurrir muchos ejemplos de cómo estamos contribuyendo, ¿no?, a nosotros como seres humanos a la contaminación del agua. Entonces, tenemos una necesidad muy importante de purificar el agua del mar o incluso el agua del subsuelo para poder cumplir con nuestra demanda diaria. Pero, bueno, lamento ser yo quien rompa con esta ilusión sobre la desalación. No es la intención. La verdad es que los procesos de desalación, claro que tienen un impacto ambiental, como cualquier cosa que hagamos, incluso la respiración de cualquier organismo tiene un impacto ambiental. Pero bueno, en el caso de la desalación, sí son procesos que tienen altas emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y esto claro que no es beneficioso para nada en cuanto al cambio climático, que ya hemos escuchado hablar bastante sobre los problemas que hay respecto a esto. Y también es importante mencionar que la desalación tiene productos. Uno de estos productos es literalmente una salmuera, que es el agua que se queda con todas esas sales, porque las sales no van a desaparecer, se quedan en alguna parte y en este caso forman salmueras, que son soluciones ricas en iones y en sales que tienen también un riesgo ambiental significativo. Los procesos de desalación, como vimos, es algo que se hace en el mundo en grandes escalas y se dice que genera, bueno, está reportado que se generan alrededor de 142 millones de metros cúbicos de salmuera al día. Entonces no es tan poco. Y este tipo de salmueras en los sistemas de desalación no se pueden desechar al ambiente así como así, porque tienen un impacto. Se tiene que hacer el estudio de cómo desecharlo y muy probablemente se le tenga que hacer incluso un tratamiento adicional, que por supuesto es algo que cuesta. Y bueno, también al ser un proceso que requiere energía, porque los procesos de desalación no ocurren de forma espontánea. Todos requieren una fuente de energía, ya sea calorífica o que tenga que ver con la temperatura, o con energía eléctrica, como en el caso de la ósmosis inversa o de la electrodiálisis. Y esto se traduce en un alto consumo de recursos fósiles. Así termina este ciclo de conferencias, miércoles 6 de noviembre en el Colegio Nacional. Libertad por el saber, agua y vida. Y además con el gusto de haberme encontrado a Pablo Cervantes. Gracias, Pablo, por estar aquí. Comunicreativo de Hueso Colorado. Así que no me resta más que preguntarles, ¿qué opinan, comunicreativos? Somos Pablo Cervantes, Emilio Pineda y... otra vez. Como le cambié se me olvidó. Vamos de nuevo. Pineda. Y los esperamos ya, ok.
Somos Pablo Cervantes y Emilio Pineda y los esperamos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.